Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 17 de agosto. Damos inicio a la transmisión del webinar que tenemos contemplado para esta ocasión en materia de fideicomisos, concretamente las cláusulas relevantes. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación. Les agradezco nos acompañen en este evento. Está con nosotros el profesor Enrique Monroy Pineda, especialista en Findes en el tema y quien conducirá la plática a partir de este momento en que les cedo el micrófono, no sin antes invitarles a que participen formulando sus preguntas, dándonos comentarios, sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Enrique, buenas tardes. ¿Podemos iniciar, por favor? Hola Emilio, buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal? Vamos a iniciar con esta sesión de fideicomisos. Un segundo, por favor, un segundito. Bien, mientras establecemos la conexión debidamente, recordarles que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios, y el próximo jueves, jueves 24 de agosto, hablaremos de macros, concretamente de cómo grabar macros en Excel. Los invitamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Bien, Enrique. Muy bien, ya pueden ver en este momento la presentación, ¿cierto? Cierto. Bueno, hablemos los fideicomisos, la estructura, las cláusulas relevantes. Vamos a comenzar con, pues, entender básicamente las partes del fideicomiso. La regulación esencial en México está en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en el artículo 381, en donde básicamente define al fideicomiso como compuesto por un fideicomitente. El fideicomitente es quien destina ciertos bienes a un fin lícito, específico, determinado. El fideicomitente crea la estructura fiduciaria para llevar a cabo un fin específico, lícito, determinado, y aporta al fideicomiso activos, derechos, quedarán dentro del fideicomiso administrados por una fiduciaria. En México, únicamente, pues los fiduciarios serán instituciones financieras autorizadas. Entonces, el fiduciario es el nuevo propietario de los bienes, administra los bienes, cumple los fines del fideicomiso y busca incrementar el valor de los activos para después repartir los beneficios entre los fideicomisarios, entre los beneficiarios. Claro, el fideicomitente puede ser parte de estos fideicomisarios o los fideicomisarios pueden ser personas diferentes. Entonces, vean, la definición pues es sumamente amplia, la que establece la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Dice, el fideicomitente destina ciertos bienes, pueden ser terrenos, puede ser dinero, pueden ser derechos, puede ser flujos de efectivo. Entonces ya se imaginarán pues que hay toda una serie de fideicomisos que persiguen diferentes fines y por lo tanto pues el fideicomiso y sus cláusulas serán muy variadas. Para empezar, lo que podemos decir aquí también es que el fideicomiso es una estructura legal, el fideicomiso es un contrato, por lo tanto, sigue la estructura de un contrato.
pero sus fines son sumamente amplios. Es una figura que puede llevar a cabo diferentes actividades, diferentes funciones, mandatos. Entonces, pues bueno, cada contrato tendrá que reflejar los objetivos del fideicomiso. Entonces aquí, fideicomitente crea el fideicomiso, aporta los bienes para un determinado fin. Estos bienes entran en propiedad fiduciaria bajo la custodia y administración fiduciaria y en beneficio de los fideicomisarios. Las características, entonces, pues el campo es sumamente extenso, como ya lo establecimos, en el cual se puede desplazar la voluntad del fideicomitente, ¿no? Cuando se lleva a cabo una operación fiduciaria. No hay otra figura en la legislación que cuente con las amplias posibilidades que tiene el fideicomiso. El fideicomitente puede designar a una o más instituciones fiduciarias para el desempeño del encargo. Pueden actuar de forma simultánea o sucesiva. En México son las instituciones financieras las que pueden ser fiduciarias y es brinda seguridad a esta figura, que sea una institución financiera regulada y con requisitos de fortalezas financieras. Principalmente los bancos pueden llevar a cabo todos los tipos de fideicomisos. Sin embargo, también otras instituciones financieras pueden llevar a cabo ciertos fideicomisos, pues dependiendo de sus líneas de negocio, dependiendo de los negocios a los cuales se dedican, pueden llevar a cabo fideicomisos. Entonces, básicamente, en México tenemos a los fiduciarios, que son instituciones financieras. Siempre los fideicomisos, al ser contratos, se tienen que llevar a cabo de forma escrita. Hay que documentar el acuerdo y aplica a todos los fideicomisos. Tenemos en la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, el 387, dice: la constitución del fideicomiso deberá constar siempre por escrito. Y hay diferentes grados de solemnidad, ¿no? Todo contrato de fideicomiso, pues independientemente de la naturaleza de los bienes, pues debe otorgarse por escrito, y cuando recae sobre bienes inmuebles, pues los mismos deberán otorgarse en escritura pública. La propiedad del activo, la propiedad del inmueble o del mueble o de los derechos se transfiere al fiduciario para que el fiduciario pueda llevar a cabo los objetivos del fideicomiso. Legalmente la propiedad cambia del fideicomitente, se transmite al fiduciario. En la estructura, pues lo que mencionamos hace un momento, el fideicomiso es un vehículo legal, el fideicomiso es un contrato, y tal como los contratos debe incluir una serie de elementos de existencia estructurales, y a partir de los cuales se considera válido, se considera completo, debe cumplir ciertos requisitos. No es que el fideicomiso legalmente deba de tener cierta estructura, pero sigue los usos y costumbres de un contrato. Es así que tenemos en primera instancia el encabezado, el proemio, las declaraciones, el clausulado, que aquí se detalla, pues entre otras cosas, los fines, la operativa, las responsabilidades, en fin, toda una serie de elementos particulares que son importantes, pues para poderlo ejecutar por parte del fiduciario. La firma, suscripción y pues los anexos. Entonces, pues comparte estructura con los contratos. En el encabezado, así en términos generales, no es una fórmula, o sea, algunas veces alguna información está en las declaraciones o en el encabezado, otras en el clausulado, pero en términos generales podemos hablar de lo siguiente. El encabezado, pues, es el tipo de contrato, el tipo de fideicomiso, ¿no? El objetivo, las partes que lo celebran, quién los representa. En las declaraciones se identifican formalmente las partes, los aspectos legales que los legitiman para adquirir los derechos, las obligaciones, se expresa la voluntad, la buena fe, el conocimiento de derechos y obligaciones que se tienen. Y ya este clausulado, pues es el acuerdo detallado. Se establecen las condiciones, estipulaciones que rigen la relación contractual. Una forma de protegerse del fideicomitente, de los beneficiarios, pues es que las cláusulas sean muy detalladas, que se establezcan muy claramente las obligaciones que tiene el fiduciario para que éste no actúe en exceso.
Entonces, un clausulado detallado, preciso, pues ayuda al fideicomitente y a los beneficiarios y limita la actuación fiduciaria para que esta actuación en ningún momento sea discrecional. Entonces, sí es un tema muy importante la calidad de las cláusulas que tenemos. En el encabezado, pues básicamente aquí se anuncia el tipo, la naturaleza del acuerdo, las partes, quién los representa. De esta manera, pues se inicia la formalización del documento, la denominación de las partes, nombre y cargo de los representantes legales. También aquí se puede incluir el domicilio de las partes. Este puede ser el domicilio legal, ¿no? Donde se va a recibir toda clase de notificaciones. Entonces, pues sí es bien importante determinar cuál será el domicilio legal en caso de que se requieran llevar a cabo ciertas notificaciones. En las declaraciones, pues las partes dan a conocer información sobre sí mismas, su naturaleza, su personalidad jurídica, su objeto social, quiénes son los representantes legales, información adicional, ¿no? Declaraciones pues que sean relevantes, ¿no? Entonces, básicamente aquí se establecen, se determina quiénes son las diferentes partes, cómo actúan, y básicamente aquí debe de haber una evidencia muy clara de que todas las partes conocen el alcance, las implicaciones jurídicas, técnicas, económicas y se obligan por voluntad propia. Es muy importante para que el fideicomiso pues así tenga validez. También pues el motivo del fideicomiso. Los fideicomisos son herramientas que pueden ser utilizadas por personas físicas, por personas morales, del derecho privado, o inclusive puede ser utilizado en los diferentes ámbitos gubernamentales, a nivel municipal, estatal, federal o por paraestatales. Entonces, pues aquí los motivos son muchos. O sea, lo que la ley nos limita, lo que la ley nos dice, es que un fideicomiso es válido mientras su finalidad sea lícita, mientras sea posible el hecho. Entonces, pues bueno, el límite es nuestra imaginación. Algunos motivos pues comunes puede ser una sucesión patrimonial a través del fideicomiso, pues que se obtenga un crédito y ese crédito se maneje a través de un fideicomiso, financiar un proyecto con una garantía fiduciaria, aportación de activos para llevar a cabo un proyecto empresarial, puede ser un inmueble, y de aquí se derivan otros, ¿no? Por ejemplo, un fideicomiso bursátil en el cual se aportan diferentes activos y el financiamiento se va a lograr a través de la emisión de certificados bursátiles. Entonces puede haber fideicomisos muy sencillos hasta fideicomisos estructurados, complejos, y estos fideicomisos inclusive cotizan en bolsas de valores. Un ejemplo puede ser las fibras, ¿no? Entonces, pues digo, hay sencillos y sumamente complejos. Ya dependiendo de eso, si es sencillo, si es complejo el fideicomiso, pues pueden haber diferentes tipos de cláusulas. El objeto del contrato, claro, su vigencia, qué activos, qué recursos, qué montos van a entrar dentro de los activos fideicomitidos, quién va a ser responsable de las obligaciones fiscales, qué garantías dentro del fideicomiso se van a constituir, y estas garantías, si están constituidas, cuál va a ser su procedimiento y casos en que se pueda ejecutar la garantía. Habíamos hablado los domicilios para recibir notificaciones, penas convencionales, modificación del contrato, cómo se debe de llevar a cabo, si hay algún caso fortuito de fuerza mayor, qué implicaciones tendría, cuándo es procedente la rescisión, el procedimiento para rescindir un contrato, una terminación anticipada, ¿no? Si hay consideraciones sobre propiedad industrial, derechos de autor, hay que contratar seguros, quién administra el contrato. Muchas veces el fiduciario puede aceptar una administración delegada de ciertas partes del contrato cuando se pone de acuerdo con el fideicomitente, cómo se verifican el cumplimiento de las obligaciones por parte del fiduciario, las auditorías que puede ver a la operación fiduciaria, las normas de calidad, niveles de servicio, condiciones suspensivas,
cuando se puede contemplar anticipadamente, causales de suspensión de los servicios fiduciarios, temas relacionados a confidencialidad. Estos solo son algunos ejemplos de lo que puede contener un fideicomiso dentro de sus cláusulas, pero otra vez, pues depende del tipo de fideicomiso, depende de la finalidad del fideicomiso, y hay fideicomisos pues que tienen y que pueden tener objetivos múltiples, objetivos diversos, pero es un contrato, y entonces con base en estas cláusulas, pues las diferentes partes tendrán sus derechos y sus obligaciones. Otra vez, es muy importante que sean muy específicas esas cláusulas para proteger al fideicomitente y a los beneficiarios, y se limita la actuación del fiduciario a lo que específicamente le corresponda. Entonces, es muy importante este tema de las cláusulas. Pues el fideicomiso es un contrato, ¿no? Y conforme lo que se establezca en las cláusulas y las obligaciones que tenga el fiduciario, pues a este administrador fiduciario pues se le tienen que dar inclusive poderes, ¿no? Poderes para que pueda llevar a cabo los fines del fideicomiso en el manejo de los activos. El fideicomiso, las limitantes, ¿no? Un fin lícito, determinado, posible, de interés general. Entonces, pues no tenemos límites en México para poder llevar a cabo un fideicomiso, y por eso es que hay tantas variantes. La finalidad, pues, es un tema muy relevante hasta para temas fiscales, ¿no? ¿Qué se hace a través del fideicomiso? ¿Qué se va a lograr? ¿Quiénes aportan los bienes? ¿Quiénes reciben los beneficios? Hasta para los temas de prevención de lavado de dinero, es importante que sea muy clara la finalidad. Entonces, pues siempre establecer claramente que hay un fin lícito, que la voluntad de las partes siempre se manifiesta de forma adecuada. Si fuera ilícito o la voluntad está viciada, pues sí puede resultar, como cualquier contrato, afectado de invalidez a través de un juicio. O sea, pudiera, si se demuestra que persigue un fin ilícito o que las partes no han manifestado su voluntad de forma adecuada, sí pudiera ser afectado de invalidez. La desviación de poder de los actos administrativos de la fiduciaria se puede evitar estableciendo claramente los términos y condiciones, ¿no? En las cláusulas. La cláusula de jurisdicción, pues muy importante, ¿no? ¿A qué ley, a qué legislación se van a someter las partes? ¿De qué estado, no? Los términos de notificación, o sea, ¿en dónde se debe de notificar a las partes? Puede ser esto un problema si una empresa está constituida en otro país. Entonces, pues sí hay que tener cláusulas muy específicas que nos protejan. Otros elementos en el contrato de fideicomiso, pues implican, pues, qué bienes se aportan, y hay que individualizarlos. Siempre hay que tener un avalúo, estados de cuenta actualizados de todos los bienes que se han aportado al fideicomiso. Muchas veces, pues, se pueden incorporar otros bienes al fideicomiso. Lo mismo, muchos bienes pueden estar saliendo del fideicomiso. Se tiene que establecer la mecánica a través de cual esto se logre. ¿Qué plazo o condición o qué va a generar que un fideicomiso pues se extinga? El plazo máximo es de 50 años desde la constitución del fideicomiso, pero se puede prorrogar si así lo desean las partes. ¿Qué va a pasar cuando el fideicomiso concluya? Nunca las instituciones financieras se pueden quedar con los bienes fideicomitidos, siempre debe de haber un beneficiario que los reciba. Los derechos y obligaciones del fiduciario, pues elemental, y el modo de sustituirlo, ¿no? Y quién es siempre, pues, ese beneficiario que al final, pues, recibirá los provechos del fideicomiso. Siempre los bienes en fideicomiso son propiedad del fiduciario, pero no tiene propiedad plena el fiduciario. Tiene la custodia para conseguir los objetivos del fideicomiso. Y se pueden usar únicamente para el fin al cual están destinados. Y esto, bueno, en beneficio del fideicomitente y de los beneficiarios. Inclusive, contablemente, todos los activos fiduciarios se registran en cuentas de orden
O sea, no están dentro del activo, del pasivo, o sea, no son activos de libre disponibilidad para la institución fiduciaria. Esto protege pues a los activos, a los dineros de la suerte que pueda correr la entidad financiera. O sea, estos se administran de forma independiente y dada las instrucciones que radican en las cláusulas del fideicomiso, cómo se administra cada activo, en qué se invierten los dineros. Esto lo decide el fideicomitente, ¿no? Entonces, pues bueno, los activos, aunque son propiedad legal de la fiduciaria, estos no son de libre disponibilidad para la entidad financiera. Lo que protege no es un custodio de esos activos y tiene propiedad para lograr los fines que se han establecido, ¿no? Pues si son bienes inmuebles, se debe de inscribir en el registro público de la propiedad. La propiedad viene a ser de la fiduciaria y así queda establecido, ¿no? En estos registros. Lo mismo si recae sobre bienes muebles, tiene que quedar registrado en el registro único de garantías mobiliarias, ¿no? Del registro público de comercio. Y entonces esto inclusive le da protección al fideicomitente, ¿no? En caso de que posteriormente hubiera un acreedor que se quisiera ir contra ciertos bienes, ¿no? Si estos bienes están en fideicomiso, pues el acreedor ya no tiene derecho porque estos bienes legalmente ya no son de la persona, ¿no? Ya no son de ese empresario, ahora están en un fideicomiso destinados a ciertos fines. Claro, esto se tuvo que haber hecho en un momento de solvencia, ¿no? Del fideicomitente, ¿no? Que no se vea o que no se considere que pudiera ser un fraude a acreedores. Entonces, bueno, son muchos los beneficios. En la ley no se establece un sistema para la modificación de los fideicomisos. Entonces, hay que establecer un mecanismo para modificar el fideicomiso dentro del contrato. Si no se establece un esquema, entonces, pues todas las partes tienen que estar de acuerdo y sería la única forma en que se pudiera modificar, tal como un contrato. O sea, sí se puede modificar. De hecho, muchas veces los fideicomisos cambian, se modifican de manera radical, pero todas las partes tienen que estar de acuerdo. La modificación a través de un convenio modificatorio, el adendum, y este documento se anexa al contrato de fideicomiso, y de ahí se pueden modificar, ampliar, definir, ¿no? Las cláusulas, los términos, sí se puede, hay que hacerlo pues en común acuerdo con todas las partes interesadas. Y les digo, muchas veces los fideicomisos crecen en su alcance, en sus objetivos, incorporan nuevos bienes, salen bienes, se hace una variedad de modificaciones que se pueden considerar relevantes. También, en primera instancia, las partes del fideicomiso deciden la forma en que los conflictos o controversias deben de resolverse. Muchas veces hasta se puede nombrar un árbitro, pero si las partes no llegan a un acuerdo, sí se puede judicializar. O sea, las decisiones las tendría que tomar un juez en caso de disputa, cosa que sí sucede, y en ese momento, otra vez, la claridad de las cláusulas contribuye a que se entienda claramente cuáles son los objetivos, las obligaciones, los derechos, y debe de transparentar, ¿no? Una sentencia. Entonces, pues sí, puede ser un tema que se resuelva inclusive de la vía legal. Y de esta forma muy sencilla, muy breve, pues abordamos la importancia pues, de un fideicomiso, ¿no? De que el fideicomiso es un contrato, de las cláusulas que debe de contener y de que estas cláusulas rigen pues el comportamiento del fiduciario y garantizan pues los derechos, ¿no? Del fideicomitente, de los beneficiarios y transparentan la gestión fiduciaria. Pues este es el tema muy relevante, cada vez los fideicomisos son más utilizados y abona mucho el conocimiento de estas estructuras fiduciarias y lo que implica el fideicomiso para un mejor uso de estas estructuras legales. Enrique, muchas gracias. Abrimos el espacio para las preguntas, comentarios y sugerencias. Y mientras esto ocurre, les recordamos que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios. Y el próximo jueves 24 de agosto,
Estaremos abordando en materia de Excel, concretamente de macros, más concretamente cómo grabar macros. Los invitamos, inviten a su vez a sus compañeros, inviten a sus amigos. En el chat tenemos la pregunta de Armando Nácar. Armando, muchas gracias. Nos dice, Enrique, ¿cómo se determinan los honorarios y costos de administración de los fideicomisos? Sí, por supuesto. En primera instancia, el fiduciario evalúa el tipo de fideicomiso. Por ejemplo, te contribuye en revisar el contrato, en establecer ciertos elementos básicos que debe de contener pues este contrato. Hay algunos que son muy sencillos y ya tendrán unos formatos, ¿no? Unos estándares, ¿no? Para personas físicas, de sucesión patrimonial, no hereditarios. Entonces, en estos casos te cobran vamos a llamarlo así, unos honorarios de entrada que son muy específicos dado el trabajo inicial que se tiene que hacer, y posteriormente lo que se cobra es por el trabajo administrativo que se tiene que hacer al interior del fideicomiso, si es que se tienen que hacer transferencias, si es que se tienen que hacer conciliaciones, si hay que elaborar estados de cuenta, si hay que llevar a cabo dentro del fideicomiso cumplimiento de obligaciones fiscales. Entonces ya sería pues una cuota, una iguala que se puede pagar de forma mensual, derivada de los trabajos que el fiduciario tiene que hacer y de los servicios bancarios que se tendrán que utilizar para dar servicio al fiduciario. ¿Te dio respuesta a su pregunta, don Armando? Sí, sí, muchas gracias, sí, muy completo. Gracias, Armando. Excelente. Gracias, buena tarde. ¿Alguna otra pregunta, comentario o sugerencia? Pues bien, siento entonces las 18:27 del día 17 de agosto. Damos por culminado el desarrollo de este webinario. Enrique, muchas gracias por tu participación. Gracias a todos. Muchas gracias. Un abrazo, que estén bien. Hasta luego. Luego.